Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a hablar acerca de la comunicación serial utilizando los módulos USART que tienen los microcontroladores STM32. En este caso, la comunicación USART la vamos a utilizar en modo asíncrono, es decir, vamos a necesitar 3 pines del microcontrolador. En este caso 2 para la comunicación y uno que va a ser la referencia o GND. Vamos a utilizar un pin para enviar los datos de forma serial, es decir, de bit en bit, y vamos a necesitar un pin del microcontrolador para recepcionar los datos de forma serial. Además, la comunicación aquí es cruzada, es decir, que el pin de TX de un dispositivo va a estar conectado al pin de RX del otro dispositivo y viceversa. Entonces, para este tipo de comunicaciones nosotros necesitamos saber cuál es el protocolo. El protocolo básicamente nos dice que el estado ocioso o el estado inactivo de este bus es en estado en alto. Cuando se produce un pulso de bajada, va a ser la señal de start, es decir, vamos a empezar a enviar datos. Los datos pueden ser 8 bits o pueden ser 9 bits, esto lo determina el programador. Si quiere enviar datos con formato de 8 bits o 9 bits de datos, podemos determinar si queremos enviar la paridad, ya sea par o impar, e inclusive podemos determinar la cantidad de bits que queremos que sea para el bit de stop. Puede ser un bit o puede ser 2 bits. Como les mencionaba, vamos a utilizar el modo asíncrono. El modo asíncrono básicamente dice que no hay un pin exclusivo para una señal de reloj. Entonces, ¿cómo sincronizaríamos esto? Pues esto lo hacemos determinando la velocidad, es decir, la cantidad de bits por segundo que vamos a enviar. Una velocidad clásica y común es los 9600 baudios, 9600 bits por segundo, pero podrías colocar tranquilamente otra velocidad. Entonces vamos a ver cómo configuramos esto dentro de los microcontroladores STM32, y para esto yo voy a utilizar la placa, aquí está, STM32 F4 Discovery, y voy a utilizar un adaptador de UART a USB para poder conectarme a la computadora. Okay, es todo lo que necesitamos, así que vamos a nuestro IDE para comenzar a crear el proyecto. Bien, entonces vamos a crear un proyecto. Esto lo hacemos de forma rápida porque ya lo hemos visto en varios videos. En este caso, la placa que vamos a utilizar es la STM32 F4 Discovery. Es esta. Le damos en siguiente. El nombre del proyecto va a ser UART-TX. Y le damos en finalizar. Aquí le decimos que sí, también que sí. Y listo. Entonces aquí en la parte donde dice conectividad vamos a encontrar todos los puertos de comunicación que tiene este microcontrolador. Por ejemplo, podemos encontrar el bus CAN, el puerto Ethernet, los puertos I2C, y aquí más abajo encontramos los puertos UART. Y vemos que tiene hasta 6 puertos UART este microcontrolador. Es realmente todo un monstruo. En este caso, los que aparecen de color rojo significa que los pines ya están siendo utilizados para otros periféricos. Así que podemos utilizar estos que están de color negro. En este caso vamos a utilizar el puerto UART 2. Entonces por defecto aparece deshabilitado. Si nosotros hacemos clic en este combo box, vamos a encontrar los distintos modos de funcionamiento que tiene el puerto UART. En este caso el que nos interesa a nosotros es en modo asíncrono. Así que seleccionamos aquí y automáticamente vemos que aquí los dos pines, el pin PA2 y el pin PA3, se colocaron de color verde, indicando que el PA2 va a ser la función de transmisión y el pin PA3 va a ser el pin para la recepción. Entonces aquí nosotros podemos determinar el control de flujo de la comunicación que vamos a tener. Podríamos hacerlo mediante hardware, es decir, además o a través de los pines CTS, RTS o inclusive de ambos, pero en este caso lo vamos a dejar deshabilitado. Y en la parte de abajo podemos configurar algunas cosas básicas, como por ejemplo la velocidad, que está en bits por segundo. En este caso vamos a hacer un clásico, 9600 baudios, 9600 bits por segundo. En este caso los datos que vamos a enviar podríamos seleccionar entre los datos a 8 bits o 9 bits. Vamos a dejarlo en 8 bits, vamos a hacer que no tenga paridad y vamos a dejar el bit de stop en solamente 1. Entonces es toda la configuración que necesitamos. Todo lo demás ya lo hemos visto en videos pasados. Así que ahora vamos a convertir esta configuración en código. Entonces venimos aquí donde dice Core.
aquí donde está src, y vamos a nuestro archivo principal. Y aquí vamos a verificar algo, que es esta variable. Por ejemplo, aquí es como si estuviéramos declarando una variable que se va a llamar uart2, pero vemos el tipo de variable, que en este caso dice uart_handle type def. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué tipo de variable es? Obviamente que no es una variable de tipo primitiva, pero si nosotros presionamos control más el clic izquierdo de nuestro mouse, vamos a entrar a la definición de esta variable y nos podemos dar cuenta que no es otra cosa que una estructura. Para aquellas personas que todavía no saben qué cosa es una estructura, en lenguaje C las estructuras son básicamente una colección de datos o una colección de variables. Igual que los arreglos también son una colección de variables, pero la diferencia es que las estructuras pueden almacenar variables de distintos tipos. Es decir, podemos tener una variable de tipo entera, podemos tener dentro de una estructura una variable de tipo char, inclusive otra estructura dentro de una estructura. Aquí, por ejemplo, entre la apertura de llaves y el cierre de llaves se encuentran todas las variables que posee esta estructura. Aquí, por ejemplo, vemos un entero de 8 bits, un entero de 16 bits. Lo que les mencionaba, encontramos distintos tipos de variables y cada uno de estas variables se les llama miembros de esta estructura. Entonces, aquí nosotros podemos declarar variables de este tipo de datos, que es una estructura. Y precisamente es lo que estamos haciendo acá. Se está declarando una variable de este tipo de datos. Y este tipo de datos, como lo hemos visto, es una estructura. Entonces, esta instancia, esta variable uart2, es el que vamos a utilizar para enviar datos y para recibir datos. Entonces, más aquí, por abajo, vamos a encontrar esta función, que es donde se está inicializando el puerto UART. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esta estructura que hemos declarado, que hemos instanciado hace un momento, que se llama uart2, le podemos asignar los valores que habíamos predefinido en el STM32QMX, como por ejemplo que vamos a utilizar el uart2, que vamos a utilizar la velocidad de 9600 baudios, y esta instancia o esta variable que nosotros hemos creado va a tener acceso a todas las propiedades que vimos en la declaración de la estructura. Yo sé que esto de las estructuras es un poco complejo, pero básicamente las estructuras son lo más cercano a lo que son las clases en los lenguajes orientados a objetos. Obviamente que no llegan a ser exactamente las clases, pero es lo más parecido que podemos encontrar, teniendo en cuenta de que el lenguaje C no es un lenguaje orientado a objetos. Entonces vamos a utilizar esta instancia, esta variable de tipo estructura, para enviar datos y para recibir datos. Entonces lo que tenemos que conocer ahora es las funciones que ha creado el STM32QMX para poder enviar y recibir datos. Pero en este ejemplo solamente vamos a ver la parte de transmisión. Ya en un próximo video vemos la parte de la recepción. Entonces, aquí abajo, por ejemplo, podemos colocar el código. O aquí mejor. Vamos a utilizar la función HAL _abajo UART _ transmit. Nos podemos ayudar con control más barra espaciadora. Y a esta función hay que pasarle 4 parámetros. El primer parámetro es el UART, el puerto USART o UART que estamos utilizando. En este caso es el UART2. Precisamente es la declaración que vimos arriba. Y se le pasa con el carácter asperson. Este carácter significa que estamos extrayendo la dirección de esta estructura y es precisamente lo que vamos a enviar como parámetro. No estamos pasando por valor, sino estamos pasando por referencia. Okay. El segundo parámetro es la cadena de caracteres que vamos a enviar por el puerto UART. En este caso aquí no hemos creado ninguna cadena de caracteres todavía, así que vamos a hacer eso. Vamos a crear una cadena de caracteres de tipo char sin signo, que se va a llamar mensaje. Va a tener 20 posiciones y lo vamos a inicializar. En este caso algo simple. Mensaje. Ok. Y listo. Entonces aquí el segundo parámetro es la cadena de caracteres que vamos a enviar. En este caso la cadena es mensaje. El tercer parámetro es la cantidad de caracteres que deseamos enviar. En este caso vamos a probar solamente con un carácter. Y el cuarto parámetro es el timeout. Este es el tiempo que va a esperar el microcontrolador para que los datos sean enviados por el puerto USART. Es decir, si una vez transcurrió este tiempo no se han enviado los datos, simplemente se va a salir de esta función.
Recuerden que nosotros estamos trabajando en modo asíncrono. En modo asíncrono realmente este parámetro no es tan importante. Ahí está, vamos a colocar el tiempo máximo. Porque en modo asíncrono nosotros podemos enviar con el microcontrolador por el pin de TX y no importa si el receptor no está conectado, es decir, el microcontrolador solamente va a enviar y no va a haber una verificación por parte del receptor de que el mensaje ha llegado. ¿En qué casos podría ser útil esto? Pues por ejemplo cuando estamos haciendo un control de flujo por hardware. En este caso el receptor nos tendría que avisar que está listo para recibir y nosotros recién podríamos enviar los datos. Ok, pero en todo caso le vamos a colocar el tiempo máximo. Y eso es todo. Vamos a compilar esto. Bien, no hay ningún error, no hay ninguna advertencia. Yo en este caso estoy utilizando un puerto COM conectado en el puerto 4. Okay, aquí tengo mi terminal serial, puerto COM. Ya estoy conectado y entonces vamos a cargar este código al microcontrolador. Y vamos a colocar la cámara por acá. Ahí se está programando el microcontrolador. Y listo. Vemos nuestra terminal y aquí está precisamente el microcontrolador solamente envía un carácter que es el carácter M. Vamos a examinar el código. Efectivamente, como se acordarán, yo les dije que el tercer parámetro de esta función indica la cantidad de caracteres que vamos a enviar. Si coloco 1, solamente va a enviar un carácter de toda esta cadena de caracteres. En este caso, solamente la letra o el carácter M. Si coloco aquí 4, vamos a cargar este código al microcontrolador. Ahí está, esta M es del programa pasado. Aquí están los 4 caracteres. ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a darle... Vamos a limpiar la pantalla, vamos a darle un reset. Ahí está, los 4 caracteres. Nuevamente. Ahí está, le estoy dando reset al microcontrolador. Y ahí están los 4 caracteres. Entonces, con este tercer parámetro nosotros determinamos cuántos caracteres vamos a enviar. Ok, esto está muy bien. Ahora, aquí es fácil para mí contar la cantidad de caracteres que hay, porque son 4, 5, 6 caracteres. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo una trama con 83 caracteres, con 100 caracteres? Entonces sería más complicado para mí estar contando de carácter en carácter. Para esto podemos utilizar algunas funciones que nos ofrece el lenguaje C, el estándar ANSI C. Por ejemplo, una de estas funciones es la función strlen. La función strlen lo que nos permite es obtener la cantidad de caracteres que posee una cadena de caracteres. ¿Cómo hace esto esta función? Por ejemplo, aquí tenemos una cadena de caracteres. Vamos a cambiar esto y vamos a colocarle las vocales A, E, I, O, U. Entonces aquí tenemos 5 caracteres en teoría, pero cuando nosotros trabajamos con este formato de cadena de caracteres, en realidad tenemos un carácter adicional que se escribe así como carácter. Se escribe así porque no tiene una representación en caracteres. En realidad su valor es 0 en decimal, 0 en binario, pero no es 0 en carácter ASCII, es por eso que no se escribe. No tiene una representación física, se le hizo una representación que es esta. Cuando nosotros creamos una cadena de caracteres de este tipo, aparte de los caracteres físicos o visibles que están aquí, tenemos un carácter más que es el final de cadena de caracteres. Y precisamente la función strlen, que vamos a ver ahora cómo funciona, cuenta la cantidad de caracteres que hay antes de este carácter. ¿Okay? Entonces, en lugar de colocar aquí un número fijo, vamos a colocar la función strlen. Y esta función le tenemos que pasar como parámetro la cadena de caracteres que deseamos contar sus caracteres. En este caso, la cadena es mensaje. Ahí está. Esto lo borramos para que no nos dé un error. Compilamos. Ahí está. Y nos aparecen 3 advertencias. ¿Ok? Una de ellas es básicamente porque la función strlen
se encuentra en la librería string.h. Entonces aquí podemos importar esa librería, por ejemplo. String.h. Vamos a compilar esto. Y listo, solamente tenemos una advertencia que probablemente sea porque a la función strlen, si nosotros vamos a esa función strlen, tenemos que enviarle una cadena de caracteres de tipo char. Sin embargo, aquí nosotros estamos enviando una cadena de caracteres que es de tipo char sin signo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque precisamente para esta función UARTransmit hay que enviar una cadena de caracteres sin signo, ¿no? Okay, es por eso que nos está dando la advertencia. Aquí podríamos hacer la conversión, pero este video no trata eso, así que así como está va a funcionar. Así que vamos a cargar este código al microcontrolador y vamos a colocar por acá la terminal serial y ahí está, ha impreso A, E, I, O, U. Okay, teníamos 5 caracteres y ha impreso los 5. ¿Qué pasaría si yo aquí le coloco un nombre mucho más grande? Por ejemplo, microcontroladores STM32. Entonces aquí sería mucho más complejo estar contando carácter por carácter, pero esta función strlen va a hacer el trabajo sucio por nosotros. Vamos a compilar y vamos a cargar esto al microcontrolador. Limpiamos la pantalla. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Pues es muy sencillo. Estamos enviando más de 20 caracteres y nosotros hemos definido esta cadena de caracteres solamente con un tamaño de 20. Entonces aquí simplemente le quitamos la cantidad y el compilador automáticamente por nosotros va a determinar la cantidad exacta para este arreglo. Compilamos esto. Ahí está, microcontroladores STM32. Entonces, si bien es cierto, aquí hay un montón de funciones que el STM32 CubeMX crea por nosotros, todavía hay muchos conceptos de microcontroladores y de lenguaje C que nosotros debemos tener en cuenta para poder manipular esto. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una variable y quiero convertirla a cadena de caracteres y quiero enviarla por el puerto USART? Entonces, si yo tengo el número 1, tendría solamente un carácter. Si lo convierto a cadena de caracteres. Si yo tengo el número 1024, entonces tendría 4 caracteres. Entonces no es una cantidad fija. Para esto podríamos utilizar otra función del lenguaje C que se llama sprintf. Entonces vamos a hacer esto aquí. Vamos a crear una variable de tipo entera que se va a llamar contador. Va a empezar en 0. Aquí vamos a crear una variable de tipo entera de 8 bits que se va a llamar num y vamos a invocar a la función que les había mencionado, sprintf. La función sprintf recibe, básicamente lo que hace es convertir una variable de tipo entera o flotante a una cadena de caracteres. Entonces el primer parámetro que nosotros le vamos a pasar es que en qué cadena de caracteres se va a almacenar. Por ejemplo, yo voy a crear acá otra cadena de caracteres. En este caso se va a llamar datos. Va a tener 20 posiciones. Y a la función sprintf le pasamos como primer parámetro la cadena de caracteres donde se va a almacenar la conversión. En este caso va a ser la cadena de caracteres llamada datos. El segundo parámetro que hay que pasarle a esta función es el tipo de variable que vamos a convertir. En este caso ponemos entre comillas dobles el carácter porcentaje y vamos a determinar qué tipo de valor es el que vamos a convertir. En este caso estamos hablando de un entero, así que colocamos aquí D, podríamos colocar I también, y luego como tercer parámetro colocamos en sí la variable que vamos a convertir, que es la variable que se llama contador. Listo. Entonces esta función básicamente lo que está haciendo es convertir esta variable que es de tipo entera,
aquí está, lo indicamos con la D, que es de tipo entera o decimal, a una cadena de caracteres que se va a almacenar en esta cadena de caracteres. Y además de esto, la función sprintf nos va a devolver la cantidad de caracteres que va a tener esta conversión. Esa cantidad se va a almacenar aquí. Entonces yo podría invocar esta función. Aquí es datos, escrito mal. Ahí está, entonces reemplazamos esta cadena de caracteres, la vamos a colocar acá. La longitud va a estar en esta variable que se llama num, así que aquí simplemente colocamos num. Y eso sería todo. Entonces esto ya no lo necesitamos, lo comentamos. Vamos a compilar esto. Y tenemos 3 advertencias. Lo otro que hay que saber también es que cuando usamos la función sprintf debemos importar la librería stdio del lenguaje C. Esto es lenguaje C, así que hay que saberlo muy bien. Ya sea que programes PIC, ABR o STM32, hay que conocer muy bien el lenguaje C. Entonces aquí colocamos stdio.h. Volvemos a compilar esto. Y ahí está, nos queda solamente una advertencia que debe ser por el tipo de datos que estamos usando. Así que ahí ya va a funcionar bien. Y aquí en nuestro bucle principal vamos a copiar esto. Vamos a cortarlo, mejor dicho, lo pegamos aquí. Y vamos a hacer que esta variable se incremente cada segundo. Entonces colocamos aquí HAL delay. Aquí está, vamos a colocar un retardo de 1 segundo. Y cada segundo vamos a hacer que esta variable contador se incremente. Ahí está. Vamos a compilar esto. Y vamos a cargar el código al microcontrolador. Ahí está la cámara y aquí está nuestro puerto UART. Ahí está, se está incrementando. Pero no se entiende bien porque no hemos colocado ni una nueva línea ni un retorno de carro. ¿Cómo se hace esto? Pues aquí podríamos, además de indicar el tipo de variable que vamos a convertir, podríamos agregar una cadena de caracteres. Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, contador igual. Y para que tenga una nueva línea, colocamos el carácter de diagonal invertida n para una nueva línea y diagonal invertida r para un retorno de carro. Compilamos esto o vamos a cargar esto de frente al microcontrolador. Yo sé que está funcionando, así que no hay problema. Colocamos la terminal por acá, limpiamos la pantalla, la cámara por acá y ahí está. Cada segundo se está incrementando la variable y cada segundo voy visualizando por el puerto UART los datos que estoy enviando. Bien, entonces el video se queda aquí. Ya en el siguiente video vemos lo que es la recepción de datos. Así que nada, si el video te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal. Si es que todavía no lo has hecho, te invito a que compartas esta información. Ayúdame con eso. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por tu atención.